Ahí está muy bien. Bueno, bueno, acá. Bueno, muy buenos días compañeros, nosotros somos el grupo número 1 y en esta ocasión les vamos a hablar un poco acerca de lo que son baños, casilleros, comedores y clínicas. Empezaré yo explicando un poco acerca de excusados y sanitarios. Y vamos a empezar tocando lo que son en sí los sanitarios. Y podemos mencionar de que en todo centro de trabajo deberá estar provisto tanto de sanitarios para hombres como de sanitarios que son para mujeres. Y estos deben de ser independientes y separados unos de otros, ¿verdad? En los inodoros o retretes para el uso de mujeres se deberán poner recipientes para desechos con tapaderas u otros dispositivos que sean adecuados. Cabe destacar que en cada servicio sanitario deberá mantenerse papel higiénico necesario, el cual deberá ser depositado en la taza después de su uso. Tocando un poco acerca de la cantidad de sanitarios y lavamanos, debemos de tener claro que siempre en todo centro de trabajo debemos de mantener un adecuado sistema para el lavado de manos, ya sea esto antes y después de haber usado los sanitarios, y se debe de respetar la siguiente proporción. La cantidad de lavamanos que se necesita va a ser igual al número de sanitarios que se tienen. Por tanto, en establecimientos con 100 trabajadores o menos, necesitaremos un lavamanos y un sanitario por cada 15 trabajadores o fracción mayor de 5. Y en establecimientos con más de 100 trabajadores, necesitaremos un lavamanos y un sanitario por cada 20 trabajadores o fracción mayor de 10. Un punto importante a destacar acá es que en cada lavamanos deberá estar provisto de jabón líquido o sólido. Los urinarios. Como lo hemos venido hablando, ¿verdad? En todo lugar de trabajo necesitaremos tener un urinario por lo menos, esto en el caso de los baños que están destinados para los hombres. Y de igual manera que en los inodoros, por cada urinario tendrá que añadirse un lavamanos. Y deberá añadirse otro urinario más por cada 50 hombres o fracción mayor de 25 en establecimientos que contengan 100 trabajadores o menos. Y por cada, perdón, y en establecimientos que tengan más de 100, de 100 trabajadores, se deberá añadir un urinario más, pero ahora acá cambiará un poco la fracción y será por cada 70 trabajadores o fracción mayor de 35, si en dado caso no llegamos a los 70. Por cada urinario suministrado podemos eliminar un inodoro o retrete para hombres, pero en tal caso el número de estos no debe de ser reducido a menos de un tercio del número especificado. Acá podemos ver un pequeño ejemplo de lo que hemos hablado hasta ahorita, en el cual tenemos 3 inodoros y tenemos 2 urinarios. Y podemos observar que por cada inodoro, por cada sanitario y por cada urinario tenemos un lavamanos, como lo hemos mencionado hasta ahorita. Toallas y baños de regadera. Debemos suministrar toallas individuales, ya sean estas de tela o papel, para cada lavamanos. Estas pueden ser sustituidas por otro aparato para secar las manos, pero si nosotros hacemos esta sustitución, este aparato debe de ser aprobado por el Departamento Nacional de Previsión Social. De igual forma, en todo centro de trabajo, debe de instalarse por lo menos un baño de regadera con suficiente agua y deberá añadirse otro por cada 15 trabajadores o fracción mayor de 5. Y esto es para aquellos casos en los cuales los centros de trabajo, los trabajadores estén expuestos a calor excesivo o a contaminación de la piel con sustancias tóxicas, infecciosas o que sean irritantes. La instalación de baños, urinarios y lavamanos. Los baños, ya sean, llámense esto inodoros y retretes, deben instalarse en recintos apropiados que ocupen una superficie que no sea inferior a 1 metro cuadrado por cada una de ellas. Al igual, en los lavamanos y urinarios colectivos, cada unidad deberá ocupar al menos un espacio de 0.5 metros.
ubicación y distancia de los baños. Los inodoros, o llámese estos retretes, deben instalarse fuera de los talleres o lugares que estén destinados a la habitación o permanencia de los trabajadores, pero de manera que cuando estos necesiten usarlos no estén expuestos a la lluvia y que el piso de comunicación esté siempre seco y limpio. Los excusados y urinarios deben de tener un fácil acceso hacia las personas a los cuales están destinados. En ningún caso, un excusado se localizará a más de 300 pies de distancia del sitio regular de trabajo de los individuos al cual se destinen. Cabe destacar que se observarán en la instalación de los servicios sanitarios todas las medidas higiénicas relativas a impermeabilización de muros y pisos, al buen acondicionamiento de su iluminación y ventilación, así como al aprovisionamiento de agua y drenaje, de acuerdo con lo dispuesto por la ingeniería sanitaria. Ese número de distancia que nos dice que son 300 pies, al cual no debe de ubicarse a una distancia mayor de esa, puede variar según la investigación que estuvimos haciendo y se puede tener un rango también de 250 pies como mínimos hasta incluso 400 pies como máximo de distancia con respecto al lugar de trabajo. Permítanme apagar mi micrófono porque va otro compañero. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de los casilleros. Empezaremos diciendo una pequeña definición. Según la RAE, su definición es mueble, varios senos o divisiones para tener clasificados sus papeles u otros objetos. Bueno, los cuartos de los casilleros brindan a los empleados el espacio necesario para que cambien sus ropas de calle por las de trabajo y guarden sus pertenencias mientras laboran. En los armarios pueden guardar sus abrigos, almuerzos, zapatos de calle, etc. ¿Por qué? En algunas empresas, ya sea farmacéuticas, químicos o de alimentos, para trabajar se necesita un equipo especial, como lo puede ser un overol en el caso de los químicos, mascarillas y unos zapatos especiales para que no se puedan contaminar tanto los químicos como las personas que laboran. Entonces no se puede ingresar con una ropa de uso diario, más ahora con esta contingencia que estamos viviendo acerca del COVID-19. Bueno, los cuartos de los casilleros se parecen mucho a lo de los gimnasios, como lo podemos ver acá, que en este pequeño que se pudo realizar, en esta pequeña imagen que se pudo realizar en SketchUp, podemos ver que es similar a lo que se ve en los gimnasios, ya que poseen, en este caso, regaderas, excusados, lavabos, armarios, los bancos que se pueden mostrar en esta imagen, que son parte de todo del cuarto de casilleros que debe estar bien equipado para que posean todo el personal. Es decir, van de la mano con lo antes expuesto de mi compañero, que pueden ser los excusados y los lavabos. Bueno, vamos a presentar un ejemplo sencillo que dice que los espacios de los casilleros por los empleados. Para realizar esto, para saber cuánto es lo necesario por cada empleado, se debe realizar la multiplicación de lo ancho por lo alto y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de los empleados. Esto nos da un resultado de 3.4 pies por empleado, que más adelante les explicaré por qué se va a redondear a 4. Dice, por ejemplo, el tamaño del cuarto de casilleros típicos está en proporción directa al número de empleados. En este caso son 48. Si podrías volver, por favor. Gracias. Dice, en esta imagen se muestra un cuarto común de casilleros. Que esto es lo común, como ya se mencionó con anterioridad, puede poseer regaderas, similar a lo de un gimnasio, para que esté bien equipado para todos los empleados. En este ejemplo, la hilera superior
es para el cambio de turno y la hilera inferior es para el turno nocturno. Los turnos se escalonan para que así se pueda reducir la congestión en el cuarto de casilleros. En este caso tenemos los distintos horarios. Por ejemplo, tenemos de 7 a 11 y luego va el almuerzo y luego va otro horario de 11:30 a 3:30. En ese lapso del almuerzo es a donde normalmente se utilizan los casilleros, ya que pueden ir por sus almuerzos, por sus notas, por su ropa, sus teléfonos, etcétera. Entonces, en una de este ejemplo, que es 48 personas, solo 8 de ellas estarían en el cuarto del casillero al mismo tiempo, porque en cada turno, porque estamos separando por turnos, tendríamos 8, 16 y así sucesivamente. Si fuera pero nos podemos preguntar, si en este caso ya no serían 48 empleados, sino que ahora sería el doble, es decir, 96 empleados. Podría ser 48 hombres y 48 mujeres. En este caso se haría 2 cuartos idénticos, ya que aproximadamente esta es lo más óptimo que se podría tener para un cuarto de casilleros. Es decir, el tamaño del cuarto de casilleros se puede determinar con la multiplicación del número de empleados aproximándolo a 3.4 pies cuadrados por persona. Como lo teníamos antes, 3.4, lo podemos aproximar a 4 pies para una mejor estimación del cuarto que se puede presentar. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, bien. Ahorita seguiremos con los comedores. Los comedores son un espacio bien importante ya que permiten mejorar la productividad de la fuerza de trabajo, porque como todos sabemos es un área para consumir nuestros alimentos y recuperar la energía para el periodo siguiente. Según la legislación nacional vigente que nosotros consultamos en el reglamento sobre seguridad e higiene ocupacional, el artículo 23 dice que se prohíbe ingerir los alimentos en el interior de los locales de trabajo, lo cual hace necesaria la existencia de un área para consumir estos alimentos, ¿verdad? Siguiente. Dale a la otra. También el reglamento nos dice que cuando las necesidades de la industria obliguen a los trabajadores a tomar sus alimentos dentro del establecimiento, se instalarán locales especialmente destinados a esto, dotados de un número suficiente de mesas, asientos, bebederos y lavabos. En casos especiales puede autorizarse que el comedor sirva de sala de espera, pero eso son en ciertos casos. Además, la ubicación del comedor, según nos dice el libro de Meyers, se analiza en el diagrama de relación de actividades, considerando dos parámetros importantes. Uno es que una instalación o área externa para comer da más flexibilidad y más comodidad a los empleados. Y la segunda es que el flujo de empleados haga que estos necesiten generalmente lavarse y sacar sus raciones de los casilleros. Por lo tanto, el comedor debe estar cercano al área de sanitarios y cuartos de casilleros, lógicamente. Dale la otra. Bien, de ahí el tamaño del comedor dependerá de 3 factores importantes. Primero, el número de empleados con los que se cuentan en la planta. El segundo, el tipo de servicio que se brinda y el tipo de instalaciones que se incluyen. Dale la otra. En cuanto a las dimensiones que propone el libro de Meyers, considerando la cantidad de personas que hay en la planta, por ejemplo, si alcanzan a ver ahí en la tabla, por ejemplo, para 3 periodos que corresponde a 100 personas, se tiene una línea de espera de 4 pies cuadrados, máquinas expendedoras
de 20 pies cuadrados, que serían 100, áreas para comer, 495, desperdicios, 50, y así sucesivamente. Ahí están los datos para las otras cantidades, para 500 personas y 1000 personas, que esas son como las dimensiones que propone el libro de diseño de instalaciones de Meyers. Siguiente, por favor. Bien, también el libro propone una estrategia para ahorrar espacio y tiempo, y consiste en traslapar los periodos de comida. Este consiste en asignar periodos que comiencen cada 10 minutos, lo cual reducirá el tiempo de espera o el número de instalaciones que se requieren para un tiempo promedio de 30 minutos para tomar los alimentos. Una buena estimación para el comedor que se tiene serían 10 pies cuadrados por empleado. El libro propone un ejemplo de una distribución de comedor para 500 personas con las dimensiones que pueden ver que se encuentran en pies. Generalmente se puede tener una cocina, un área de atención, un pasillo, el área de mesas, un área de desperdicios, un área para lavar algunos trastos, un área de almacenamiento de comida y de recepción de comida. Cabe mencionar que no no en todas las plantas se cuenta con un área de cocina. Hay algunas en las que realmente no se cuenta con esto y los empleados llevan sus comidas, y por tanto es importante que el área de comedores esté cerca de los casilleros, como mencionaba anteriormente. Ok, por último vamos a hablar acerca de la clínica. Según las normativas salvadoreñas creadas por el Ministerio de Salud de El Salvador y el Instituto de Seguro Social, una clínica empresarial debe haber siempre y cuando en una planta haya un número mayor a 199 trabajadores, es decir, 200 trabajadores. Si hay menos de esto, la clínica estará a consideración del empleador. Todas las clínicas empresariales, por ley, deben de contar con un mínimo de un médico general, una enfermera graduada o auxiliar de enfermería y un auxiliar de servicio. Este auxiliar de servicio servirá para mantener de forma muy limpia toda esta área de la clínica empresarial. ¿Vea? Más hoy con esta cuestión de la pandemia es muy importante el trabajo de estas personas. Bien. La cantidad del personal médico debe ir incrementando en función del personal que haya dentro de la empresa y dentro de la planta. Dentro de la normativa salvadoreña no lo especifica, pero el libro de Meyers dice de que la clínica empresarial debe de estar de forma muy ubicada de forma muy estratégica, más que todo muy cerca de la planta, ya que ahí suceden la mayor cantidad de accidentes que requieren una atención médica. De igual forma, esto debe ir variando en función de los turnos. Es decir, si yo en un turno tengo menos personas, yo podría darme, por decirlo así, el lujo de tener menos médicos dentro de mi clínica. Pero si, por ejemplo, en el turno de la tarde tengo mayor personal dentro de mi planta, yo tengo que incrementar ese número de médicos, y también las instalaciones deben ir en base a esto. El libro de Meyers propone un ejemplo acerca de una sala de primeros auxilios. Esta deberá tener un área mínima de 36 pies cuadrados, con su camilla y su equipo médico. Y ahí se muestra el ejemplo, ¿verdad? Se debe tener el equipo médico en la parte izquierda. En la parte de arriba la camilla debe de ser amplia para que el médico pueda evaluar y pueda realizar algunas operaciones necesarias, por ejemplo, la evaluación, etcétera, ¿verdad? Y al menos una sala de espera donde el paciente pueda estar ahí cómodo y así. Siguiente.
Es importante decirle que para situaciones de extrema urgencia, los pacientes deben ser asistidos por el personal médico que se encuentre dentro de la clínica y de inmediato realizar el traslado hacia un hospital médico. Las clínicas empresariales solo deben atender a los pacientes que estén muy graves o, en su caso, estabilizarlos o inmovilizarlos, para que en casos de emergencia estos puedan ser atendidos de forma más rápida dentro de un hospital. Y esta sería la presentación. Les agradecemos a todos por su atención prestada. Bueno, muchísimas gracias. Hacer referencia, ¿verdad? Al hecho de que, por ejemplo, en el caso de baños, por ahí se comentaba, ¿verdad? De que se deben de tener los lavamanos en cierta proporción, ¿verdad? Con la cantidad de baños que se tienen y todo. Eh, pero, por ejemplo, hay ciertas industrias en las que todas aquellas relacionadas a inocuidad alimentaria, por ejemplo, empresas de alimentos, farmacéuticas, etcétera, que por las mismas normativas les exigen que puedan existir estaciones de lavado de mano en diferentes puntos de la planta, porque precisamente previo a cada intervención que va a tener uno o manipulación de los productos debe de higienizarse, ¿verdad? En el caso de que haya entrado en contacto con otro tipo de superficies, otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, son cosas que como mínimo tal vez no se encontrarán dentro de la normativa o dentro de las leyes salvadoreñas, ¿verdad? Pero que ya al irnos a un sector en específico, la rigurosidad de estas medidas se vuelve todavía más amplia, ¿verdad? Por ejemplo, un punto que deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Y que de repente se discute cuando se va a entrar en esta situación de las estaciones de lavado de manos, es el hecho de que la gente en su área de trabajo se encuentra en caliente, digámoslo así, ¿verdad? Están haciendo movimientos, están sometiéndose a ciertos esfuerzos, etcétera, y entonces las manos, ¿verdad? En sí se calientan, ¿verdad? Y entonces si por ejemplo lo que se tiene es un sistema de agua potable que viene del grifo, está helada, a la larga eso puede generar alguna enfermedad laboral, ¿verdad? Artritis, reumatismo, etcétera. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ahí entran ya factores en los que tenemos que analizar desde todos los puntos de vista los elementos que estamos diseñando, donde, por ejemplo, se puede incluir agua ya climatizada, ¿verdad? Que sea una temperatura adecuada para que no vaya a generar ese tipo de enfermedad. ¿Qué hay de opciones para eso? Pues bueno, agua caliente, si se tiene eh, sistemas de caldera, ¿vea? Y si de repente se calienta, se ocupa vapor, pues ese mismo se podría ocupar para calentar tal vez algún reservorio de agua que vaya a esas áreas de lavado de manos. Si no, pues algún serpentín o algo que se pueda utilizar con energía solar, ¿vea? Que caliente algún tipo de recipiente y ahí se disponga, etcétera. Entonces hay una cantidad de formas en las que se puede utilizar sin recurrir a poner tal vez algún tipo de grifos que tengan esos calentadores ni nada, ¿verdad? Sino que hay otras opciones que tal vez sean un poco más económicas o que a la larga el mantenimiento de las mismas sea más económico, ¿verdad? Esos son algunos elementos, ¿verdad? Así es que sí es de tomar muy bien en cuenta todo esto, la parte de los alimentos, por ejemplo. En algunas empresas lo que sucede es que tal vez no se tiene el área de cocina y alguna empresa o por parte de la misma empresa una cafetería que atienda o que prepare la comida ahí, sino que muchas veces se tiene solo el área con las mesas, etcétera, y por ejemplo, lo he visto en un par de lugares donde se subcontrata a alguien que lleva la comida específicamente, o sea, como que fuera una cafetería, como que le diéramos el puesto ahí,
pero si de repente no queremos acondicionar el área y todo, porque ya incurre en ver un montón de controles más, ¿verdad? Para la higienización y todo, la forma de arreglar eso, ¿vea? Es subcontratando y diciéndole, bueno, usted trae la comida ya preparada, ¿vea? Y viene y la ubica acá en algún mostrador que usted va a traer, ¿vea? Y ahí se empieza a hacer el despacho. Hay varias empresas que he visto trabajando con esta forma, ¿vea? Y que hace que el área para ingerir alimentos no sea más que un cuartito, tal vez con un par de cámaras para las sodas y toda la cuestión, y un mostrador hacia el público para comida, ¿verdad? Pero ya no incurren en gastos de tener que adecuar un área con lavado, con cocina, con eso, con lo otro, sino que ya eso corre por parte de la empresa que brinda el servicio de alimentos, ¿verdad? Entonces esa puede ser una opción. Mm, y así hay un sinfín de formas en las que esto se puede ir adecuando, ¿verdad? Así es que sí, muy importante que revisen bien a detalle todos esos puntos. Bueno, con esto estaríamos cerrando básicamente las presentaciones que ustedes hicieron. Ahora, eh, haciendo una pequeña reflexión, ¿será que habían al inicio, a la hora de diseñar el proyecto, de pensar en el proyecto que iban a realizar, habían tomado en cuenta todos esos elementos que ahora se dan cuenta que están involucrados en el diseño de una planta? La verdad, ingeniero, es que en mi caso no todos, quizá algunos, pero no todo lo que hemos abarcado. Ok, bueno, qué bueno. La verdad que hay un sinfín de cosas, ¿vea? Que están involucradas en el diseño de una planta, y que no solamente es el área de producción, las bodegas, el despacho y se acabó, ¿vea? Hay un montón de cosas para poder hacer que una planta sea funcional, ¿vea? Como ustedes lo pueden ver ahí. Hay algunas partes, dependiendo, ¿vea? De la dinámica de la empresa, de la situación, muchas veces de los terrenos, porque ya se tienen, no es que yo lo pueda en la mayoría de casos diseñar a mi antojo, ¿verdad? Sino que muchas veces ya se tienen los espacios donde se van a instalar las plantas y entonces nos toca hacer malabares con todo lo indispensable que debemos de tener y todo aquello que sea secundario, pues de una u otra forma se controla, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso ahorita que hablaban de las clínicas, ¿verdad? No todas las empresas tienen clínica empresarial, inclusive teniendo esa cantidad de empleados, de arriba de 200 que ahí lo mencionaba. Eh, Muchas veces lo único que se hace es tener alguna enfermería, algún lugar de botiquín, pero por ejemplo, una de las opciones que se puede tener es contratar un sistema de estos de enfermería o de atención a emergencias como EMI y toda esa cuestión. Y perfecto, pues nos ahorramos el espacio, solo tenemos un espacio adecuado, ¿vea? Con algunos elementos para que puedan hacer cualquier tipo de revisión, ¿vea? De emergencia o algo para algún accidente, pero todo lo demás se trabaja con ese servicio, ¿vea? Para mitigar las emergencias que se puedan presentar y todo. Vea, entonces, para cada cuestión, vea, hay una modalidad, hay una forma en la que se va a trabajar, eh, y hay alternativas para poder brindar todas estas necesidades. Ahora bien, como lo dice ahí, pues muchas de esas cosas son cuestiones legales que no hay opción a cumplirlas o no. Tal vez es la forma en la que las vamos a diseñar o en la que las vamos a hacer cumplir, pero no es negociable el que, por ejemplo, yo diga, ah, no, es que yo no voy a dejar parqueo porque todos van a venir en bus, ¿vea? No, eso no es negociable. O sea, al final, que si yo voy a rentar algún espacio para parqueo, que si eh, que tengo o me toca construir algún espacio, ¿vea?
o arrendar en algún lugar, pero de alguna forma yo tengo que dar cumplimiento a todas esas cuestiones legales. ¿Vea? Entonces eso es lo importante y por eso el otro trabajo que tienen de hacer la investigación bibliográfica de las normativas y específicamente de aquellos artículos que impacten directamente sobre la elaboración de su proyecto, ¿verdad? Así es que bueno, estaríamos llegando hasta acá. No sé si hay alguna observación, alguna consulta. Solo les quería compartir. eh, Estén atentos en redes sociales, pueden buscar ya como 2UCA, vea, en Instagram, el Instagram del departamento. Vamos a tratar de darle un poco más de dinamismo a las actividades que estamos realizando. Tenemos bueno, ahorita lo que se nos viene ya casi que a la brevedad es lo de las FIA Links, vea, una serie de ponencias ahí que van a estar interesantes. Ya les vamos a estar compartiendo la información por ahí. Pero si pueden seguir las redes sociales, pues será muy bueno porque, por ejemplo, cursos de formación continua se van a estar eh, promocionando por ahí. Algunas que otras charlas que se estén desarrollando, por ejemplo, si están orientadas a alguna materia, pero si alguien más quiere participar o le parece atractivo, interesante los temas que se van a ir impartiendo por ahí, pues por ahí los vamos a ir divulgando. Pues yo tengo planificado hacer una serie de webinars con algunos productores nacionales, microempresarios de elaboración de cerveza. Vamos a ver ahí algunas charlas con respecto a eso. Entonces vamos a estar haciendo una serie de actividades, una serie de información que se va a estar divulgando a través de las páginas del departamento, así es que síganlas, ¿verdad? Para estar bien enterados de todo lo que se va a estar desarrollando. Como les digo, está como 2-UCA en Instagram y en Facebook está como Departamento de Operaciones y Sistemas, UCA El Salvador es la página. Así es que para que puedan empezar ya a seguirnos y por ahí vamos a estar compartiéndoles ya contenido de todo el acontecer que nos compete a nuestra carrera. Así es que, bueno, si no hay más cuestiones, pues hasta aquí estaríamos llegando.